hepatitis. La falta de respuesta implica que el paciente no hace una reducción de por lo menos 2 logaritmos en la carga viral, ¿no? Hemos visto que puede haber cifras muy altas, ¿no? De 100.000 no baja por lo menos a 100, ¿no? Porque 100.000 tendría que bajar a 1.000 y de 1.000 a 100 para hablar de 2 logaritmos. Durante 6 meses de tratamiento, una recaída virológica, si se incrementa en un logaritmo por lo menos, ¿no? Generalmente después de la continuación del tratamiento, una remisión histológica, ¿no? Entonces 2 puntos, esto lo tiene que evaluar nuestro score de fibrosis el patólogo, y una remisión completa, la mejoría bioquímica, virológica y la pérdida del antígeno de superficie, eso se llamaría remisión completa, ¿no? Pocas veces se consigue, pero hay que tener en cuenta el concepto. Nos interesa, por lo que estamos haciendo, los antivirales y ver la potencia contra el virus de la hepatitis, el desarrollo de resistencia, ¿no? La capacidad de aguantar, digamos, de no producir resistencia. Entonces el tenofovir difícilmente genera resistencia, pero la intricitabina, la lamivudina, su barrera es más pequeña, o sea, es más fácil que aparezca resistencia contra esos medicamentos. Y la actividad contra el VIH es alta en el tenofovir. Recuerdan el esquema: tenofovir, intricitabina, efavirenz, ¿no? O en niños capaz con lopinavir y ritonavir, hacen a este medicamento uno de los más apropiados. No es demasiado superior en términos de eficacia al entecavir, pero por ejemplo no posee esta actividad que sí posee el tenofovir frente al VIH. Los otros, ¿no? Inclusive el adefovir, la potencia ya es más bien baja, el riesgo de resistencia ya es moderado y no se aplica contra el VIH, ¿no? Entonces, por lo menos a las dosis que se usan en el paciente con virus de la hepatitis B. El costo ya es discutible, pero tenofovir se consigue fácilmente porque lo regala el programa y entecavir sale más caro en el promedio. Algunas diferencias respecto al uso en pacientes pediátricos, ¿no? Generalmente el interferón pegilado es más apropiado para pacientes jóvenes y pediátricos. En pacientes mayores de 30 o 40 años tiene mayor riesgo de efectos adversos. No se usa si hay cirrosis de por medio, está contraindicado el interferón si el paciente ya está en fase de cirrosis, y tiene varias reacciones adversas, entre ellas la afección de la producción de células por la médula ósea y el famoso síndrome gripal, ¿no? Que es muy parecido al resfrío con síntomas bastante notables, ¿no? Después todos los fármacos del grupo de los análogos nucleósidos tienen la característica de la acidosis láctica, todos, la lamivudina, tiamivudina, entecavir, adefovir, tenofovir, todos producen acidosis láctica. Los fármacos de este tipo también se eliminan fundamentalmente por vía renal, entonces las precauciones más relevantes tienen que hacerse para tenofovir y adefovir, ¿no? El tratamiento de creatinina debe valorarse en estos 2 medicamentos, hay un poco más de riesgo de falla renal con adefovir. Y el tenofovir se reserva, aunque en VIH se diga a partir de los 2 años, aquí se reserva generalmente para los niños de 12 años a más, por el riesgo de osteomalacia que produce, ¿no? Hay que estar monitorizando la densidad ósea, ¿no? Periódicamente para ver si no se genera este problema. Estas referencias, resaltadas en rojo, ¿no? Como si fuera un ranking, nos hablan de la eficacia más alta en general, en mayores puntajes a favor, tanto en la indetectabilidad como en la pérdida del antígeno de superficie, como en la mejoría histológica, como en el riesgo de resistencia y en la potencia alta del tenofovir, ¿no? El entecavir no es un mal medicamento, pero el tenofovir es algo superior. Igual cuando el antígeno es negativo, más o menos las cosas están por ahí, ¿no? Están por ahí más o menos en términos de eficacia. Tenofovir número 1 y muy cerca entecavir. Este cuadro para considerar que la terapia versus la falta de tratamiento genera algunas consecuencias importantes, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que tiene una hepatitis crónica activa, darle terapia versus no darle tratamiento va a tener como resultado en el paciente que no recibe tratamiento se desarrolla cirrosis, descompensación, carcinoma hepatocelular y hasta muerte, ¿no? Y hay también algunas comparaciones en cuanto a detener la terapia versus continuarla, donde se puede tener reactivación, descompensación,
Y en el caso de los pacientes que cambian tenofovir por entecavir, estaban recibiendo entecavir, se incorpora el tenofovir, entonces la eficacia puede mejorarse, pero lo que hay que ser cauteloso, sobre todo con la falla renal, ¿no? Y el riesgo de deterioro de la mineralización del hueso, lo que se llama la osteomalacia, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Definitivamente tenofovir supera a defovir significativamente en varios ítems, ¿no? Como la respuesta virológica y bioquímica, ¿no? La mejoría total, la detectabilidad de las copias, ¿no? Y la normalización de la ALT. Inclusive cuando el antígeno es negativo, también mejora una mejor respuesta, una respuesta más completa, igual en el número de copias. Y acá está el interferón pegilado con sus efectos adversos, ¿no? Cuando se incorpora interferón pegilado, que tenemos fiebre, fatiga, dolor de cabeza, polimialgias, ¿no? Y adicionado a la alopecia, o sea, el llamado síndrome gripal, que es una de las lesiones a veces más frecuentes, ¿no? Las tasas son, el porcentaje de pacientes que lo sufren es alto, cuando se usa interferón aún en sus formas pegiladas, que tienen mejor biodisponibilidad, pero igual una baja seguridad. Algunos estudios han comparado entecavir con tenofovir, inclusive tenofovir en tricitabina, y encuentran, por ejemplo, que la reducción logarítmica podría ser en algunos estudios un poquito mejor con entecavir que con tenofovir, no siempre lo supera. El porcentaje de pacientes donde las copias se reducen notablemente sí es un poco mejor con tenofovir, 70% vs 57%, y la normalización de la ALT podría ganar, ¿no? El entecavir al tenofovir. No es una diferencia muy alta, pero en porcentaje sí hay una ventaja, aunque cuando se usa con entecavir la cosa ya se empareja un poco más. No olviden revisar las características, la biodisponibilidad mejorada con grasa del tenofovir, los problemas de toxicidad con algunos fármacos que además son necrotóxicos, la osteopenia, la ácido láctica, que es una característica del grupo. Hemos preguntado varias cosas relacionadas, varias son pocas, ¿no? Pero les hemos mencionado, algunos están tal cual en las características de los fármacos y varios no los han contestado, entonces tienen que revisar pues sus características, ¿no? Después, el entecavir y el tenofovir tienen que modificar sus dosis con el aclaramiento de creatinina. El entecavir en realidad debe sufrir una modificación en la dosis y en el intervalo. Ustedes pueden ver que con 10 a 29 es una falla renal grave, ¿no? Entonces tenemos que la dosis que era de 0,05 se reduce a la tercera parte, 0,15, y el intervalo pasa a ser de cada 72 horas, cuando era diario, ¿no? Y en el caso del tenofovir, si bien la dosis más o menos se mantiene, son 300 miligramos, ¿no? Entonces de ser cada 24 horas, pues en un aclaramiento de creatinina que está por debajo de 30, estamos hablando de cada 3 a 4 días, ¿no? Entonces definitivamente la eliminación renal y el riesgo de nefrotoxicidad modifica dosis e intervalo, o por lo menos intervalo de estos dos medicamentos importantes para el tratamiento de hepatitis B. Después tenemos la resistencia, que aparece después del tratamiento, ¿no? Puede parecer una diferencia fenotípica, después de 2 años, a veces algo más. Con suerte se mantiene controlado, pero siempre hay una tendencia a una reactivación de la enfermedad, y para ello hay que usar algunas alternativas, ¿no? Si la resistencia se generó a la amibudina, pues tenofovir, igual a la terbinudina. Con adefovir podría ser entecavir, y con entecavir tendría que ser tenofovir. Cuando hay resistencia múltiple tendría que ser tenofovir o una combinación con entecavir, y ese sería prácticamente lo último que podría administrarse para revertir este problema, ¿no? En cuanto a la cirrosis hepática, hay una serie de funciones acá fisiológicas que no las vamos a mencionar, aras de no cansarnos, pero ahí está la hipertensión portal, hipoglicemia, hiperammonemia, problemas con la coagulación. Y este cuadro, de una referencia americana, nos dice que la injuria renal, a partir de las células dañadas, genera algunos mediadores que actúan con algunos receptores, ¿no? Que se consideran los famosos receptores de tipo TOL, ¿no? Que van a activar la respuesta proinflamatoria. Igual puede haber una translocación de bacterias, ¿no? Que estos patógenos también tienen la capacidad de expresar algunas proteínas, ¿no? Como CD14, por ejemplo, interactuar con receptores de tipo TOL y generar radicales libres, ¿no? O oxígeno o de nitrato, ¿no?
Nunca olvidar la vasodilatación esplánica a partir del óxido nítrico y la disfunción cardiovascular que se genera. Y luego ya vienen las consecuencias como la encefalopatía hepática, la disfunción de la glándula suprarrenal, la disfunción renal, que lo llamamos síndrome hepatorrenal, y un síndrome que no es usual, no es muy frecuente, pero también se presenta, que es el síndrome hepatopulmonar, ¿no? También puede haber esa consecuencia. Los estadios, ¿no?, de la compensada versus la descompensada en términos de cirrosis, ¿no?, ya la presencia de varices genera un estadio 2, la coexistencia de ascitis a las varices es un 3, y cuando estas sangran y además hay ascitis hablamos de un estadio más avanzado que es un 4. La fibrosis, los 3 primeros grados de fibrosis no configuran una cirrosis. A partir del grado 4 de fibrosis ya se habla de cirrosis, que ya tiene sus descompensaciones, como hemos mencionado, y que deben correlacionarse con lo que se llama la hemodinámica, ¿no?, el gradiente de presión, ¿no?, venosa hepática, ¿no?, que se mide ecográficamente, que nos da una idea de cómo está el grado de cirrosis, ¿no?, y ya los datos de histopatología, ¿no?, que tienen sus